Convierte estas piedras en pan si eres tan poderoso. El millonario se rió, pero Jesús le dio una lección. El aroma a pan recién horneado debería ser sinónimo de vida, de hogar, de bendición. Pero en los 87 establecimientos de panificadora Villalobos, esparcidos por todo Jalisco y expandiéndose hacia Michoacán, ese aroma ocultaba un secreto que convertiría el alimento más sagrado en instrumento de muerte. Augusto Villalobos Mendoza tenía 58 años y una fortuna calculada en 1.200 millones de pesos. Su imperio había nacido 40 años atrás, cuando su padre, un humilde panadero de Guadalajara, le heredó un pequeño local en el mercado de San Juan de Dios, pero donde su padre veía vocación de servicio, Augusto vio oportunidad de conquista. Traigan el reporte de desechos de esta semana. La voz de Augusto retumbó en la sala de juntas del piso 22 de la torre empresarial del corporativo Villalobos, un edificio de cristal y acero que dominaba el horizonte de Zapopan como un gigante de codicia. Roberto Sánchez, director de operaciones, deslizó una carpeta por la mesa de caoba italiana. Sus manos temblaban ligeramente. Sabía que los números no complacerían al jefe. Y señor Villalobos, esta semana descartamos 3 toneladas 250 kilogramos de producto terminado. Las razones principales: coloración irregular en un lote de conchas, bolillos con burbujas de aire visibles, teleras con forma asimétrica. ¿Comestible?, interrumpió Augusto, sus ojos grises clavándose en Roberto como alfileres. Sí, señor. Totalmente comestible. Solo presentan defectos estéticos. Perfecto. Augusto sonrió con satisfacción. Que siga directo a los contenedores industriales. Y recuérdales a los supervisores, bajo ninguna circunstancia se dona. Si regalamos lo imperfecto, los clientes pensarán que nuestra perfección es negociable. Era jueves, 28 de septiembre, y el sol de mediodía bañaba los ventanales del corporativo, mientras Augusto y sus 5 principales ejecutivos degustaban la nueva línea gourmet: croissants rellenos de trufa negra, panes artesanales con aceitunas Kalamata importadas de Grecia, focaccias con aceite de oliva español de 700 pesos el litro. Este croissant es una obra maestra, señor Villalobos, aduló Marcela Fuentes, directora de marketing, lamiendo migajas de sus dedos cargados de anillos de oro. El mercado premium nos pagará lo que pidamos. Augusto levantó su copa de vino tinto francés de 4,000 pesos la botella. No bebió. Hacía 8 meses que no podía tragar nada sólido sin que su estómago se retorciera en agonía. Solo su médico privado, el doctor Hernández, conocía el diagnóstico: adenocarcinoma gástrico en estadio 4, terminal, incurable. Pero nadie en esa sala sabía que el emperador del pan ya no podía probar su propio imperio. El interfono interrumpió la degustación. Señor Villalobos, hay un hombre en recepción. Dice que necesita hablar con usted sobre donación de pan. La risa de Augusto fue seca, cortante. Otro mendigo que quiere vivir de mi trabajo. Mándenlo a... Señor, la recepcionista vaciló. Dice que viene por los 40 niños huérfanos del hogar infantil Providencia. Dice que llevan 3 días sin comer pan porque su proveedor quebró. Augusto intercambió miradas con sus ejecutivos. Una sonrisa perversa se dibujó en su rostro. ¡Que suba! Sus ojos brillaron con malicia. Tengo ganas de entretenerme un poco. 5 minutos después, las puertas del elevador se abrieron. El hombre que entró no parecía de este mundo. Vestía completamente de blanco, pantalón de lino, camisa simple, sandalias gastadas. Su piel morena estaba curtida por el sol, sus manos mostraban callosidades de trabajo manual, pero sus ojos
Sus ojos cafés contenían una profundidad que hacía que el lujoso corporativo pareciera repentinamente pequeño, superficial. Aparentaba unos 35 años, aunque algo en su presencia sugería una edad imposible de calcular. «Buenas tardes». Su voz era suave pero firme. «Mi nombre es... Pueden llamarme el panadero del Hogar Providencia. Vengo por los 40 niños que están bajo nuestro cuidado». Augusto se reclinó en su silla ejecutiva de cuero italiano de 120,000 pesos. «¿Panadero?», arqueó una ceja. «¿Y dónde está tu panadería?» «No tengo panadería propia», respondió el hombre con humildad. «Horneábamos pan para los niños con donaciones de ingredientes. Pero nuestro pequeño horno se averió hace una semana. Los niños tienen hambre. ¡Qué lástima!». Augusto fingió compasión mientras sus ejecutivos contenían risas. «Y supongo que vienes a pedirme... ¿Qué exactamente?». «Supe que desechan 3 toneladas de pan cada semana. Pan perfectamente comestible. Solo necesitaríamos 50 kilogramos semanales para alimentar a los 40 niños». El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Entonces Augusto estalló en carcajadas. Sus ejecutivos lo imitaron inmediatamente, como hienas siguiendo al líder de la manada. ¿Escucharon eso? Augusto se limpió lágrimas de risa. «Quiere que le regale mi pan. Pan que cuesta producir, empacar, almacenar. ¿Sabes cuánto pierdo cada semana en esos desechos? 200,000 pesos. «Pero es pan que va a la basura», comenzó el hombre de blanco. «¡A mi basura!», rugió Augusto poniéndose de pie. «Es mi propiedad hasta que el camión de residuos se la lleve. ¿Entiendes el concepto de propiedad privada?». Se acercó a la ventana panorámica. Abajo, en el jardín del corporativo, había piedras decorativas importadas de Puebla, cada una del tamaño de un bolillo. Una idea cruel, perfecta, se formó en su mente. «Roberto, tráeme 5 de esas piedras del jardín, las grises, las que parecen panes». El ejecutivo, confundido pero obediente, bajó corriendo. 3 minutos después, regresó con 5 piedras que, efectivamente, tenían forma ovalada similar a un bolillo. Augusto las colocó ceremoniosamente sobre la mesa de juntas, frente al hombre de blanco. «¿Eres religioso?», preguntó Augusto, su voz destilando veneno. «¿Crees en Dios, en milagros, en todas esas tonterías?». «Creo en el amor que alimenta a hambrientos», respondió el hombre. «Creo en la misericordia que comparte en vez de destruir». «Perfecto», Augusto golpeó la mesa. «Entonces aquí está la solución. Si Dios es tan poderoso como dicen, si realmente le importan esos 40 mocosos, que haga un milagro». Empujó las piedras hacia el hombre. «Convierte estas piedras en pan. Vamos, si eres tan poderoso, alimenta a tus huérfanos con milagros en vez de mendigar mi pan». Marcela ya tenía su celular grabando. Los otros ejecutivos sacaron los suyos inmediatamente. «Esto se va a volver viral», rió Marcela. «Mendigo pretende que millonario cristiano regale pan. Tócalas», ordenó Augusto señalando las piedras. «Cierra los ojos, reza, haz tus trucos de magia, demuestra que tu Dios existe». Las carcajadas llenaron la sala. Roberto filmaba desde otro ángulo. El contador, Luis Hernández, se sujetaba el estómago de tanto reír. «Van a tener que comer piedras como en los cuentos bíblicos», gritó Luis entre risas. «A ver si Dios les manda maná del cielo». Pero el hombre de blanco no tocó las piedras. No mostró ira, ni humillación, ni vergüenza. Simplemente miró a Augusto con una tristeza tan profunda que por un segundo el millonario sintió algo que no experimentaba desde niño: miedo. «¿Cuántos días llevas sin probar tu propio pan, Augusto?», preguntó el hombre suavemente. Las risas murieron como velas bajo el viento. Augusto palideció. ¿Qué dijiste?».
Tu imperio se llama Panificadora Villalobos. Produces 600,000 panes diarios, pero tú no has comido pan en 8 meses y 17 días. El silencio en la sala era ahora absoluto, sepulcral. Los celulares seguían grabando, pero ya nadie reía. ¿Cómo? Augusto retrocedió un paso. El hombre de blanco se acercó. No de manera amenazante, sino con la firmeza de quien conoce verdades que otros ocultan. Adenocarcinoma gástrico en estadio 4. Diagnóstico del doctor Ernesto Hernández el 3 de febrero de este año. Pronóstico: 6 a 8 meses de vida. Tratamiento: ninguno efectivo. Solo morfina para el dolor que crece cada día. Augusto se sujetó del respaldo de su silla. Sus ejecutivos lo miraban con ojos desorbitados. ¿Quién te envió?, susurró Augusto. El doctor Hernández. ¿Hackearon mi expediente? Nadie me envió. Y nadie necesita hackear nada para ver lo que se escribe en tu cuerpo, Augusto. El hombre señaló el vaso de batido nutricional verde que Augusto tenía oculto bajo su escritorio, su único alimento hace meses. Produces el pan que alimenta a 200,000 personas diarias, pero tu estómago está tan destruido que apenas soporta líquidos. «¡Fuera de mi oficina!», gritó Augusto, pero su voz sonó quebrada, aterrada. «Me iré», dijo el hombre de blanco, caminando hacia el elevador. «Pero antes de irme, hay algo que necesitas saber. Augusto Villalobos». Se detuvo en el umbral. Sus ojos se clavaron en el alma del millonario. «Tu cáncer no vino de la nada. Vino de los mismos químicos que has estado usando ilegalmente en tu pan durante 7 años. Conservadores prohibidos, blanqueadores de harina cancerígenos, mejoradores de textura con metales pesados. Le diste cáncer a tu propio estómago, pero primero se lo diste a otros». «¡Mientes!». Augusto sentía que el piso se movía bajo sus pies. 34 niños están hospitalizados en el Hospital Civil de Guadalajara, edades entre 4 y 12 años. Todos con daño hepático severo, 2 con insuficiencia renal. ¿Qué tienen en común? Todos vivían cerca de tus panaderías, todos consumían tu pan diariamente en los desayunadores escolares que abasteces con contratos gubernamentales. ¡No! ¡No es cierto! El doctor Javier Ramírez del Hospital Civil descubrió la conexión hace 5 meses. Pero tú... El hombre de blanco negó con la cabeza tristemente. Tú le pagaste 200,000 pesos para que alterara los reportes. Otros 150,000 para el director del hospital y 300,000 para el secretario de Salud estatal. Augusto se desplomó en su silla. Marcela dejó caer su celular. Roberto se persignó inconscientemente. «Los sobornos están documentados», continuó el hombre. «Transferencias desde cuentas offshore en Islas Caimán, todo registrado, todo rastreable, y pronto, muy pronto, todo saldrá a la luz». El hombre entró al elevador. Antes de que las puertas se cerraran, dijo una última cosa. «Las piedras que me ofreciste convertir en pan, esas piedras tienen más compasión en su silencio que tú en todo tu imperio, Augusto. Porque las piedras no pretenden ser lo que no son. Pero tú convertiste el pan en veneno, y ahora el veneno te devora por dentro». Las puertas se cerraron. Augusto vomitó sangre sobre la mesa de caoba italiana. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez has visto a alguien poderoso humillar a los más necesitados? ¿Has sido testigo de cómo la soberbia termina por destruir incluso a los más ricos? Tu testimonio podría dar esperanza a alguien que hoy sufre injusticia y, por favor, si estas historias de fe están bendiciendo tu vida, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 50,000 suscriptores hasta esta Navidad. Dale like a este video, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando estas historias que compartimos con tanto amor. Que Dios te bendiga enormemente.
Los ejecutivos de Panificadora Villalobos permanecieron en silencio los primeros 30 segundos después de que el extraño desapareció. Miraban a su jefe limpiarse sangre de la boca con un pañuelo de seda italiana de 1.500 pesos. «Llamen al doctor Hernández», murmuró Augusto. «Ahora». Roberto salió corriendo a hacer la llamada. Marcela, todavía pálida, se atrevió a hablar. «Señor, ¿es cierto lo del cáncer?». Augusto la fulminó con la mirada. «Si una sola palabra de lo que escucharon sale de esta sala, cada uno de ustedes estará en la calle antes de que termine el día. ¿Entendido?». Todos asintieron rápidamente. «Y borren esos videos. ¡Todos!». Dedos temblaron sobre pantallas de celulares. Videos fueron eliminados. Pero en el fondo de su corazón, cada ejecutivo sabía que algo había cambiado irrevocablemente en esa sala. El doctor Ernesto Hernández llegó 45 minutos después. Un hombre de 62 años, cabello plateado, traje gris de diseñador. Entró a la oficina privada de Augusto, donde el millonario esperaba, sudando frío pese al aire acondicionado a 18 grados. «¿Quién tuvo acceso a mi expediente?», exigió saber Augusto antes de que el doctor pudiera saludarlo. «Nadie, Augusto. Tu información está en un servidor privado cifrado. Solo yo tengo acceso». «¿Por qué?». Augusto le contó del hombre de blanco. Cada detalle. Cada palabra. El doctor Hernández se quitó los lentes, los limpió lentamente. Su expresión era impenetrable. «Augusto, necesito decirte algo que no quería decirte aún». «¿Qué?». «¿Qué puede ser peor que lo que ya sé?». «Los químicos que ese hombre mencionó». El doctor suspiró profundamente. «Hace 3 meses, cuando te tomamos las últimas biopsias, envié muestras a un laboratorio en Houston, Texas. Quería entender el origen de tu cáncer, por qué fue tan agresivo, tan rápido». «¿Y?». «Encontraron trazas de metiletilketona, formaldehído y sales de aluminio en concentraciones altísimas. Esos compuestos no se usan en alimentación, pero sí en blanqueadores industriales de harina». Augusto sintió que el piso se abría bajo sus pies. «Imposible. Tenemos certificaciones de sanidad, inspecciones». «Augusto», el doctor lo interrumpió, «yo fui quien te consiguió esas certificaciones falsas hace 7 años. ¿Recuerdas? Me pagaste 100,000 pesos mensuales para mantener a los inspectores fuera de tus plantas. Me pagaste 500,000 pesos adicionales cuando empezaron a aparecer casos de niños enfermos. Tú me dijiste que era seguro. Tú me prometiste que nadie podría rastrearlo. Y nadie lo ha rastreado. Hasta ahora». El doctor se acercó a la ventana. «Pero ese hombre, quien quiera que sea, lo sabe. Y si él lo sabe, tenemos que silenciarlo», dijo Augusto rápidamente. «Ofrécele dinero. Amenázalo, lo que sea». El doctor Hernández negó con la cabeza. «Augusto, hay algo más. Los 34 niños que mencionó existen. Yo mismo traté a 5 de ellos en consulta privada. Sus padres me pagaron para que no reportara las causas reales de sus enfermedades». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener sustancia física. «¿Cuánto tiempo me queda?», preguntó finalmente Augusto, su voz apenas un susurro. 6 semanas. Quizá 8 si aumentamos la morfina. El tumor está creciendo exponencialmente. Pronto no podrás ni tomar líquidos». Augusto se dejó caer en su silla. Por primera vez en 40 años, lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia. «No es justo», gritó barriendo todo de su escritorio. «Trabajé toda mi vida para construir esto. Desde los 15 años horneando pan con mi padre. Sacrifiqué todo. Augusto, fuera, todos fuera. Déjenme solo». El doctor Hernández salió silenciosamente.
Augusto se quedó solo en su oficina con vista panorámica a una ciudad de casi 6 millones de habitantes. Muchos de ellos comían su pan. Muchos de ellos lo admiraban, lo envidiaban. Ninguno sabía que estaba muriendo. Su celular vibró. Un mensaje de Roberto. «Señor, encontramos al hombre de blanco. Está en el basurero industrial de Tlajomulco, donde vaciamos los desechos de las 87 panaderías». Augusto tomó las llaves de su Mercedes-Benz negro blindado de 4 millones de pesos. Conduciría él mismo. Necesitaba respuestas. Necesitaba que ese hombre le dijera cómo sabía todo. Necesitaba... ¿Qué necesitaba? No lo sabía. Solo sabía que tenía que ir. El basurero industrial de Tlajomulco estaba a 45 minutos del corporativo. Un mar de desperdicios que se extendía por hectáreas. Montañas de basura bajo el sol abrasador de las 3 de la tarde. Augusto condujo su Mercedes hasta la cerca perimetral. Los guardias lo reconocieron inmediatamente. «Don Augusto, ¿qué hace usted aquí?», preguntó el supervisor, un hombre fornido llamado Ramiro. «Busco a alguien, un hombre vestido de blanco. Me dijeron que está aquí». Ramiro frunció el ceño. «Sí, llegó hace como una hora. Está...» vaciló. «Está con ellos». «¿Con quiénes?» «Con las familias». «¿Qué familias?» El supervisor se veía incómodo. «Don Augusto, usted sabe que oficialmente no sabemos que hay gente viviendo aquí en el basurero, pero... ¡Dime dónde está!». Ramiro señaló hacia el sector este, donde las montañas de basura orgánica despedían un hedor insoportable. Augusto caminó hacia allá. Su traje Armani de 50.000 pesos se llenó de polvo. Sus zapatos italianos de 20.000 pesos se hundieron en lodo contaminado, y entonces los vio. 7 familias, 7 grupos de personas, hombres, mujeres, niños, rebuscando entre montañas de pan desechado, bolillos con forma irregular, conchas con color disparejo, teleras con burbujas de aire, pan perfectamente comestible que Augusto había ordenado destruir. El hombre de blanco estaba con ellos, ayudando a separar el pan todavía aprovechable del que ya estaba contaminado. Augusto se acercó. Sus piernas apenas lo sostenían. Una mujer de unos 35 años, delgada hasta la desnutrición, levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego... «¿Reconocimiento? ¿Señor Villalobos?», susurró. Augusto la miró. Algo en su rostro le resultaba familiar. «¿Nos conocemos? Soy Patricia Morales. Trabajé en su panadería número 23. Me despidieron hace 2 meses porque pedí aumento de sueldo. Ganaba 3.600 pesos mensuales trabajando 12 horas diarias». Augusto sintió un puño cerrarse alrededor de su corazón. «Esta es mi hija, Sofía». Patricia señaló a una niña de aproximadamente 5 años, tan delgada que parecía de 3. «Tiene desnutrición severa. Los médicos del Seguro Social dicen que necesita alimentación rica en proteínas y carbohidratos complejos. Pero con los 1.200 pesos de liquidación que me dieron, apenas alcanza para el cuarto que rentamos». Augusto miró alrededor. Reconoció otros rostros. «Yo soy Miguel Ángel Torres», dijo un hombre de unos 40 años. «Trabajé 8 años como repartidor en su panadería número 41. Me despidieron cuando me lastimé la espalda cargando cajas de 50 kilogramos, sin indemnización, porque dijeron que el accidente fue fuera de horario laboral». Raquel Domínguez, una mujer mayor, se acercó. «Horneé pan para usted durante 15 años en la panadería número 12. Me despidieron a los 60 años sin pensión porque me contrataron como eventual cada mes durante 15 años. Nunca me dieron seguro social. Más voces, más historias. Todos habían trabajado para él. Todos habían sido desechados como pan imperfecto. Todos ahora comían de la basura que ellos mismos habían ayudado a producir. ¿Lo ves ahora, Augusto?
La voz del hombre de blanco cortó el aire. Estas personas no son mendigos, son tus empleados. Hornearon tu pan, lo empacaron, lo distribuyeron, y tú los pagaste tan poco que ahora tienen que comer de la basura para sobrevivir. Yo no sabía. Augusto sintió sus rodillas flaquear. Sí sabías, respondió el hombre de blanco firmemente. Roberto te envió 14 reportes en los últimos 3 años sobre las condiciones de tus empleados. Pediste que dejara de molestar con asuntos sin importancia. Era cierto, todo era cierto. Entonces la niña, Sofía, se acercó al hombre de blanco. Su carita estaba llena de costras, sus brazos eran palillos. «Señor del pan», dijo con voz débil, «¿me puede dar un pedacito? Me duele mucho la panza». El hombre de blanco se arrodilló ante ella. «¿Te duele el estómago, pequeña?» Ella asintió. Lágrimas rodaron por sus mejillas sucias. El hombre la abrazó. Luego colocó su mano sobre la frente de la niña. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. Una luz suave, dorada, emanó de la mano del hombre. No era brillante como un reflector, sino cálida, envolvente, como el primer rayo de sol atravesando nubes tormentosas. Sofía cerró los ojos. Su cuerpo tembló, y entonces su piel adquirió color. Sus brazos se llenaron. Su vientre distendido por parásitos se normalizó. En cuestión de 30 segundos, la niña pasó de parecer un esqueleto viviente a una niña saludable de 5 años. Patricia gritó, se lanzó al piso, abrazó a su hija. «¡Sofía! ¡Sofía! ¡Estás...» La niña abrió los ojos. Eran claros, brillantes, llenos de vida. «Mami, ya no me duele nada, tengo hambre, pero es hambre normal». Las otras 6 familias observaban con asombro y temor reverente. Augusto retrocedió, tropezando con basura. ¿Qué eres?», susurró. El hombre de blanco se puso de pie, se limpió las manos en su pantalón blanco ahora manchado de basura. «Soy quien sana a los quebrantados», dijo simplemente. «Soy quien alimenta a los hambrientos. Soy quien ve a los invisibles». Augusto cayó de rodillas. No por reverencia, por desesperación. «Entonces sáname a mí», gritó. «Si tienes ese poder, sáname. Te daré lo que quieras. Dinero, la mitad de mi fortuna, 600 millones de pesos». El hombre lo miró con tristeza infinita. «Sané a quien tú envenenaste, Augusto. Sané a la niña cuyo estómago destruiste con tus químicos ilegales, cuya salud robaste con tus salarios de hambre, cuya dignidad pisoteaste con tus despidos injustos. Pero yo también estoy enfermo». Augusto lloraba ahora sin control. «Yo también necesito sanidad». «Tu enfermedad no solo está en tu estómago», respondió el hombre de blanco. «Está en tu corazón, y esa es una enfermedad que yo puedo sanar, pero que tú debes querer sanar». «La quiero sanar, haré lo que sea». El hombre se acercó, colocó su mano sobre el pecho de Augusto. «¿Estás dispuesto a vender todo lo que tienes y darlo a los pobres?» Augusto vaciló. Solo un segundo, pero fue suficiente. Yo tengo familia, obligaciones, accionistas». El hombre retiró su mano. «Entonces todavía no estás listo, Augusto. Todavía amas más tu imperio que tu alma». «No, eso no es cierto». Pero el hombre de blanco ya caminaba alejándose, llevando a la pequeña Sofía de la mano. Las 7 familias lo seguían. «¡Espera!». Augusto intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. «Dime al menos quién eres. Necesito saber». El hombre se detuvo, no se volvió. «Mañana lo sabrás», dijo simplemente. «Mañana todo el mundo sabrá». Y se fueron, dejando a Augusto Villalobos arrodillado en un mar de pan desechado, rodeado de la evidencia de su codicia, muriendo de la misma enfermedad que había dado a niños inocentes. Ramiro, el supervisor,
Lo encontró 3 horas después, todavía en el mismo lugar, mirando al vacío. «Don Augusto, ¿está bien?» Augusto no respondió, solo repitió una y otra vez: «Mañana lo sabré. Mañana todo el mundo sabrá». Dime algo en los comentarios. ¿Crees que hay justicia divina para quienes explotan a los más vulnerables? ¿Has conocido a alguien que pisoteó a otros para construir su riqueza? ¿Cómo terminó su historia? Tu opinión importa. Augusto Villalobos no regresó a su oficina esa tarde. Ordenó a su chofer que lo llevara a su residencia en Andares, una mansión de 3 pisos y 1.200 metros cuadrados, valuada en 85 millones de pesos. La casa estaba vacía, como siempre. Su esposa, Mónica, había muerto 5 años atrás de un infarto fulminante. Sus 2 hijos, Augusto Jr. de 32 años y Carolina de 29, vivían en Ciudad de México y Miami respectivamente. Apenas hablaban con él. La última conversación con Augusto Jr. había terminado en gritos cuando su hijo le pidió permiso para casarse con una maestra de primaria. «Los Villalobos no se casan con empleadas», había rugido Augusto. «Busca a alguien de nuestra clase». Augusto Jr. se casó de todas formas. Augusto no fue invitado. Ahora, sentado en su sala de estar de mármol blanco de Carrara italiano, con muebles de diseñador alemán de 2 millones de pesos, Augusto estaba completamente solo. Encendió la televisión. Canal 5, noticiario nocturno. La conductora, una mujer joven de aspecto profesional, apareció en pantalla. En noticias de última hora, 34 niños que permanecían hospitalizados en el Hospital Civil de Guadalajara con síntomas misteriosos de intoxicación han sido dados de alta simultáneamente esta tarde. Los médicos no tienen explicación para las recuperaciones repentinas. El doctor Javier Ramírez, especialista en toxicología, declaró que los análisis previos mostraban daño hepático y renal irreversible, pero los exámenes de esta tarde muestran órganos completamente sanos. Augusto sintió un escalofrío. La conductora continuó: «Más extraño aún, todos los padres reportan que un hombre vestido de blanco visitó el hospital alrededor del mediodía, pasando de habitación en habitación, colocando sus manos sobre la frente de cada niño enfermo. Los guardias de seguridad no tienen registro de su entrada o salida del hospital». Augusto apagó la televisión con manos temblorosas. Su celular sonó. Era Roberto. «Señor Villalobos, hay un problema». «¿Qué ahora?» «El video, el que grabamos esta mañana de usted y el hombre de blanco». «¿No los borraron?» «Sí, nosotros sí, pero alguien más estaba grabando». «¿Qué?» «El sistema de seguridad del corporativo tiene cámaras en la sala de juntas. El técnico de sistemas las revisa cada noche». Vio el video completo y... «Señor, ya lo subió a redes sociales». Augusto sintió que el mundo se detenía. «¿Cuándo?» «Hace 3 horas. Ya tiene 2 millones de reproducciones. Los comentarios...» «Señor, la gente está furiosa». Augusto abrió su laptop. Entró a Twitter. Su nombre era Trending Topic número 1 en México. El video estaba ahí, completo. Desde el momento en que el hombre de blanco pidió pan para 40 niños, hasta cuando Augusto puso las piedras sobre la mesa gritando: «Convierte estas piedras en pan». Pero no terminaba ahí. Alguien había editado el video, agregando subtítulos y música dramática. Luego incluía imágenes del basurero de Tlajomulco, mostrando a las 7 familias comiendo pan desechado. Después, clips del noticiario sobre los 34 niños milagrosamente curados. Y al final, una pregunta en letras rojas: ¿quién es el hombre de blanco? Los comentarios eran devastadores.
Y Villalobos Pan, eres un monstruo. ¿Cómo puedes desperdiciar comida mientras niños pasan hambre? Mi hijo fue uno de los 34 niños enfermos. Ahora sé quién nos envenenó. Justicia para Villalobos. Trabajé para este hombre. Nos pagaba salarios de miseria. Es un explotador. Boicot Villalobos. El hombre de blanco es un ángel. Villalobos es un demonio. Team Hombre de Blanco. Augusto cerró la laptop. Vomitó sangre sobre su alfombra persa de 300.000 pesos. Su celular no dejaba de sonar. Periodistas, accionistas, abogados. Apagó el teléfono. Se arrastró hasta su habitación. Tomó morfina. Demasiada morfina. El dolor físico era insoportable, pero peor era el dolor de saber que su secreto, los químicos, los sobornos, la explotación, pronto sería público. Cerró los ojos. Soñó. En el sueño estaba de nuevo en la panadería de su padre. Tenía 15 años. Su padre, Esteban Villalobos, un hombre humilde de manos callosas y corazón noble, le enseñaba a hornear el pan perfecto. «Mi hijo», decía su padre mientras amasaba, «el pan es sagrado. Es lo que Jesús partió en la última cena. Es lo que alimenta al pobre y al rico por igual. Nunca, nunca uses el pan para hacerte rico. Usa tu riqueza para hacer más pan». «Pero papá», el joven Augusto protestaba, «si regalamos el pan, ¿cómo vamos a crecer?». Su padre sonreía. «La semilla que se siembra parece morir, pero da fruto multiplicado. El pan que se regala parece perdido, pero alimenta el alma. Nunca lo olvides, hijo». Pero Augusto sí lo olvidó. Despertó a las 3 de la mañana, empapado en sudor. Encendió su celular. Tenía 432 mensajes sin leer. Ignoró todos, excepto uno. Era del doctor Hernández. «Augusto, la Fiscalía Federal acaba de emitir orden de cateo para todas las panaderías y el corporativo. Encontraron los registros de los sobornos. Mañana a las 10 a.m. ejecutarán las órdenes. Lo siento, cada hombre por sí mismo ahora». Augusto miró el reloj. 3:17 a.m. Tenía menos de 7 horas. Se vistió rápidamente. Tomó las llaves de su Mercedes. Conduciría al corporativo, destruiría documentos, borraría servidores, haría lo que fuera necesario. Pero cuando llegó al estacionamiento de su residencia, encontró algo que lo detuvo en seco. Ahí, recargado contra su Mercedes blindado de 4 millones de pesos, estaba el hombre de blanco. No era posible. Augusto vivía en una zona residencial ultra privada con 3 niveles de seguridad. «¿Cómo entraste?», susurró Augusto. «Caminé», respondió el hombre simplemente. «Los guardias no me vieron, pero tú sí, porque tú necesitas verme». Augusto sintió sus piernas debilitarse. «¿Qué quieres de mí?». El hombre de blanco se acercó. «No quiero nada de ti, Augusto. Quiero darte algo». «¿Qué?». «Una última oportunidad». El hombre extendió su mano. En ella un pedazo de pan simple, un bolillo común, probablemente del pan desechado del basurero. «Tómalo», dijo el hombre. «No puedo comer nada sólido». «Tómalo de todas formas». Augusto, temblando, tomó el pan. Era suave, fresco, a pesar de haber sido desechado probablemente hace días. «Ahora come», ordenó el hombre de blanco. «Te digo que no puedo. Mi estómago está...». «Come». Por primera vez en 8 meses, come pan. Augusto acercó el bolillo a su boca, mordió. El pan sabía a su infancia, a las mañanas ayudando a su padre en el horno, a la época cuando hornear pan era vocación, no negocio. Tragó. Esperó el dolor agónico. No llegó. Mordió otra vez. Tragó. Nada. El pan bajaba suavemente, sin dolor, sin sangre. ¿Qué? Augusto se tocó el estómago. «¿Qué está pasando?». «Te estoy mostrando que puedo sanarte, Augusto, que tengo el poder». El hombre de blanco lo miró directo a los ojos. «Pero el poder para sanar el cuerpo es inútil si el alma sigue enferma.
¿Quién eres?, preguntó Augusto por enésima vez. Soy quien partió 5 panes y alimentó a 5.000 personas. Soy quien dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Soy quien fue tentado en el desierto a convertir piedras en pan y me rehusé porque el hombre no vive solo de pan. Augusto retrocedió. Su espalda chocó contra el Mercedes. ¡No! ¡No es posible! El hombre de blanco extendió sus manos. Ahí, en las palmas, cicatrices, viejas, profundas. Tú me pediste que convirtiera piedras en pan para 40 niños huérfanos. Pero yo no vine a este mundo a hacer trucos de magia para impresionar a los soberbios. Vine a dar mi vida como pan partido para alimentar a los hambrientos de justicia. Las cicatrices brillaron con esa misma luz dorada. Tú convertiste el pan, símbolo de vida, en instrumento de muerte y codicia. Usaste químicos que enfermaron a niños. Pagaste salarios de hambre mientras acumulabas 1.200 millones. Desechaste 3 toneladas semanales de alimento mientras tus propios empleados comían de la basura. Lo siento. Augusto cayó de rodillas. Lo siento. Perdóname. ¿Por qué te arrepientes, Augusto? ¿Porque te descubrieron? ¿Porque estás muriendo? ¿O porque genuinamente ves el dolor que causaste? Silencio. Augusto no podía responder porque sabía la verdad. Se arrepentía de haber sido descubierto, no del daño causado. Mañana a las 10 de la mañana, dijo el hombre de blanco, la justicia humana tocará a tu puerta, tu imperio caerá, tu nombre será sinónimo de codicia y crueldad, pero todavía, en este momento, a las 3:34 de la mañana, te ofrezco salvación. ¿Qué tengo que hacer? Confiesa públicamente. Devuelve lo robado. Usa tu fortuna para compensar a tus víctimas. Dona las 87 panaderías a un fideicomiso público para alimentar a pobres. Y acepta la cárcel que merecen tus crímenes. Eso es perderlo todo. Sí, respondió el hombre de blanco. Es perder tu vida para encontrarla. Augusto miró al suelo. El bolillo a medio comer estaba ahí, recordándole que podría haber sanidad, podría haber paz, pero tendría que sacrificarlo todo. Levantó la vista para decir, pero el hombre de blanco ya no estaba. Había desaparecido, dejando a Augusto solo en su estacionamiento privado, sosteniendo medio bolillo, con una decisión que cambiaría su destino eterno. El reloj marcaba 3:41 a.m. Tenía 6 horas y 19 minutos. Aquí va mi pregunta para ti. Si tuvieras que elegir entre tu riqueza y tu alma, ¿qué escogerías? ¿Has visto a alguien tener esa oportunidad y rechazarla? Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Augusto? Augusto Villalobos permaneció arrodillado en su estacionamiento durante 47 minutos. El bolillo a medio comer descansaba en su mano derecha, su celular en la izquierda. 2 caminos se extendían frente a él. Podía llamar a sus abogados, los mejores que 1.200 millones de pesos podían comprar, y pelear, destruir evidencia, sobornar más alto, huir del país si era necesario, o podía hacer lo que el hombre de blanco sugirió, confesarlo todo, perderlo todo. A las 4:28 a.m. tomó su decisión. Marcó el número de su abogado principal, licenciado Ernesto Cabrera, un tiburón legal que había sacado de prisión a 3 narcos y 2 políticos corruptos. Augusto, ¿sabes qué hora es? La voz somnolienta de Cabrera sonó irritada. Ernesto, necesito que vengas a mi casa ahora. Prepara un plan de evacuación, cuentas offshore, vuelos privados, todo. ¿Qué pasó? Mañana a las 10 viene la fiscalía, con órdenes de cateo. Saben de los químicos, de los sobornos, de todo. Silencio al otro lado de la línea. Luego, dame 2 horas. Puedo sacarte del país antes de las 7. Tengo contactos en Panamá. Perfecto. Y Ernesto, trae documentos para transferir activos.
Necesito mover el dinero esta madrugada. Colgó. Había elegido, no arrepentimiento, no confesión, huida. Se levantó, lanzó el bolillo a la basura y entró a su mansión para empacar. Pero cuando llegó a su habitación, algo extraño sucedió. El bolillo estaba sobre su cama, el mismo que acababa de tirar a la basura del estacionamiento. ¡Qué diablos! Augusto lo tomó. Era el mismo. Tenía su mordida. Lo llevó al baño. Lo tiró al excusado. Jaló la palanca. Regresó a la habitación. El bolillo estaba sobre su almohada. El corazón de Augusto galopaba. Tomó el pan, salió a su balcón del tercer piso, lo lanzó lo más lejos que pudo hacia el jardín. Entró. Cerró la puerta del balcón con seguro. Cuando se volvió, el bolillo estaba sobre su mesa de noche. «¡Déjame en paz!», gritó Augusto al vacío. Entonces escuchó la voz, no con sus oídos, sino dentro de su cabeza. «El pan de vida te persigue, Augusto, pero tú corres hacia la muerte. No eres real, estoy alucinando por la morfina. La morfina te hace ver bolillos multiplicarse. ¿O tu conciencia te está mostrando lo que rechazas aceptar?». Augusto se desplomó en su cama. Tomó el bolillo con manos temblorosas. «Si realmente eres quien dices ser», susurró, «entonces demuéstralo. Sáname completamente, ahora mismo, sin condiciones». El bolillo permaneció silencioso en su mano. Solo pan. «Eso pensé». Augusto lo lanzó contra la pared. «No eres nada, solo alucinaciones de un hombre muriendo». Pero cuando el bolillo golpeó la pared, explotó en luz dorada. Y de esa luz emergió el hombre de blanco. Esta vez no estaba solo. Con él había 34 niños, los mismos que habían estado hospitalizados. Ahora sanos, vibrantes, vivos, había 7 familias, las del basurero. Patricia con la pequeña Sofía, Miguel Ángel, Raquel, todos. Había más personas, cientos, miles, rostros que Augusto reconocía vagamente, exempleados despedidos injustamente, proveedores estafados, competidores destruidos con prácticas desleales. No hablaban, solo lo miraban. «¿Qué es esto?», susurró Augusto aterrado. «¿Una visión? ¿Un juicio?». «Es la verdad», respondió el hombre de blanco. «Cada persona que tu codicia lastimó, cada vida que tu avaricia quebró, todos están aquí, testigos de tu última decisión. Vete, llévatelos». «No puedo», dijo el hombre, «porque ellos viven en tu alma, Augusto. Cada injusticia que cometiste está grabada no solo en documentos de la Fiscalía, sino en tu espíritu eterno». El hombre de blanco se acercó, puso su mano sobre el pecho de Augusto. «Siento tu corazón, Augusto. Siento cómo se endurece cada segundo que pasa. Siento cómo eliges la huida sobre la redención, la cobardía sobre el valor. No soy cobarde, soy un sobreviviente. Construí un imperio». «Construiste una torre de Babel de pan envenenado», respondió el hombre. «Y como toda torre construida en soberbia, caerá. La pregunta es, ¿caerás arrepentido o impenitente?». Augusto empujó al hombre lejos. «¿Quieres arrepentimiento? Te doy arrepentimiento». Cayó de rodillas dramáticamente. «Perdóname, oh Dios Todopoderoso, pequé contra el cielo y contra ti. Soy indigno». Sus palabras eran correctas, pero su tono era de burla. El hombre de blanco negó con la cabeza tristemente. «No puedes engañarme con palabras memorizadas, Augusto. Yo leo corazones, no labios». «Entonces, ¿qué más quieres?». «Quiero que vendas todo lo que tienes y lo des a los pobres. Quiero que confieses públicamente tus crímenes. Quiero que pases tus últimos meses en una celda, no en una mansión. Quiero que mueras pobre en dinero, pero rico en misericordia». «Eso es imposible». «Lo sé», respondió el hombre de blanco. «Por eso el rico difícilmente entrará al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja».
Se escuchó un motor afuera. El licenciado Cabrera había llegado. Augusto miró al hombre de blanco, luego hacia la ventana, donde su abogado esperaba con documentos de escape. «Tengo que irme», dijo finalmente. «Lo sé», respondió el hombre de blanco con tristeza infinita. «Siempre supe que elegirías esto. Entonces, ¿para qué viniste? ¿Para torturarme? Vine para darte la oportunidad que das a tus panes desechados, la oportunidad de ser útil, aunque seas imperfecto. Pero tú, a diferencia del pan, puedes elegir. Y elegiste el basurero eterno sobre el banquete celestial». El hombre extendió sus manos una última vez. Las cicatrices brillaban. «Estas marcas», dijo, «las recibí por personas como tú, Augusto. Soberbias, codiciosas, perdidas. Morí esperando que un día, incluso el peor de los pecadores, pudiera arrepentirse. Pero no puedo forzar a nadie. El arrepentimiento es una puerta que solo se abre desde adentro». Augusto sintió algo quebrarse en su pecho. Por un microsegundo, casi, pero el bocino del auto de Cabrera sonó abajo, y el momento pasó. «Adiós», dijo Augusto caminando hacia la puerta. «No es adiós», respondió el hombre de blanco. «Es hasta pronto, porque me verás de nuevo, Augusto. Todos me verán. Pero la próxima vez no vendré como pan humilde a ser rechazado. Vendré como juez a separar el trigo de la paja». Augusto salió de la habitación sin mirar atrás. Cuando cerró la puerta, todas las figuras se desvanecieron. Solo quedó el bolillo sobre la cama, partido a la mitad, como un corazón quebrado. A las 5:47 a.m., Augusto Villalobos abordó un jet privado en el aeropuerto de Guadalajara con destino a Panamá. Llevaba consigo 700 millones de pesos en cuentas offshore y documentos falsificados. A las 10:00 a.m., agentes de la Fiscalía Federal llegaron al corporativo Villalobos con órdenes de cateo. Encontraron las 87 panaderías, pero no encontraron a Augusto. A las 11:30 a.m., todas las noticias nacionales transmitían la misma historia. Magnate del pan huye del país tras revelarse esquema de químicos ilegales y sobornos millonarios. El video del hombre de blanco exigiendo que Augusto convirtiera piedras en pan ya tenía 50 millones de reproducciones. Y en iglesias, hogares y corazones por todo México, la gente se preguntaba, ¿quién era el hombre de blanco? Algunos decían ángel, otros decían profeta. Algunos en voz baja se atrevían a decir el nombre que Augusto había rechazado aceptar. Pero una cosa era segura: Augusto Villalobos había visto la verdad cara a cara y la había rechazado. Pregunta difícil para ti: ¿crees que Dios da segundas oportunidades incluso a quienes no las merecen? ¿Conoces a alguien que tuvo 1000 chances de arrepentirse y las desperdició todas? ¿Qué piensas que le espera a una persona así del otro lado? Déjame tu reflexión en los comentarios. 4 meses y 3 días después, en una clínica privada de Panamá City, Augusto Villalobos Mendoza yacía en una cama de hospital conectado a una máquina de morfina intravenosa. Su cuerpo, que alguna vez pesó 92 kilogramos de músculo y autoridad, ahora era un esqueleto de 53 kilogramos cubierto de piel grisácea. El cáncer había devorado su estómago, hígado, páncreas y finalmente llegó a sus pulmones. Los médicos panameños le habían dado una semana de vida. Eso fue hace 10 días. Augusto se rehusaba a morir, porque morir significaría enfrentar lo que había pasado su vida negando. «Señor Villalobos», entró la doctora Méndez, una oncóloga especializada en cuidados paliativos. «Sus signos vitales están... No deberías estar consciente, el dolor debe ser insoportable». «Más morfina», susurró Augusto con voz ronca. «Ya estás en la dosis máxima. Si subo más, tu corazón se detendrá». «Bien», la doctora negó con la cabeza.
Hay alguien afuera que insiste en verte, un sacerdote católico. Dice que viene de México específicamente a verte. No, quiero curas. Dice que trae un mensaje del hombre de blanco. Los ojos de Augusto se abrieron súbitamente. Dolor agudo atravesó su pecho. Que pase. Entró un hombre de unos 60 años, sotana negra, cabello plateado, ojos amables pero firmes. Se presentó. Soy el padre Miguel Ángel Soto, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Tlajomulco. Vengo porque... vaciló. Porque algo extraordinario pasó en mi comunidad hace 4 meses. El hombre de blanco... Augusto apenas podía hablar. Sí, vino a nuestra iglesia el día que tú huiste a Panamá. Trajo consigo a 7 familias que habían estado viviendo en el basurero comiendo pan desechado. Trajo a 34 niños que habían sido sanados milagrosamente de intoxicación química. El padre se sentó junto a la cama. Nunca dijo su nombre, solo dijo: denle este mensaje a Augusto Villalobos cuando esté al borde de la muerte. Todavía hay tiempo para el ladrón arrepentido. Incluso en la última hora, lágrimas rodaron por el rostro consumido de Augusto. Es tarde, susurró. Perdí todo. Cuéntame, dijo el padre suavemente. Y Augusto contó todo. Contó de los químicos ilegales, de los sobornos, de los 34 niños envenenados, de las 7 familias comiendo basura, de su fortuna de 1.200 millones construida sobre explotación y codicia. Contó del hombre de blanco que le pidió convertir piedras en pan, de las oportunidades de arrepentimiento rechazadas, de su huida cobarde. Cuando llegué aquí, continuó Augusto entre sollozos de dolor, tenía 700 millones en cuentas offshore. Pagué 2 millones al mes por esta suite privada. Contraté los mejores médicos. Compré todos los tratamientos experimentales. Y el dinero no detuvo el cáncer. Al contrario, mientras más gastaba en salvarme, más rápido crecía el tumor. Como si Dios mismo acelerara mi juicio. El padre asintió. El dinero mal habido es como agua salada. Mientras más bebes, más sed te da. Mientras más usas para salvarte, más te condena. Hace 3 semanas, Augusto tosió sangre. Me quedé sin dinero. Los abogados panameños me robaron la mitad. Los médicos se llevaron el resto. Ahora estoy en la sala de caridad del hospital, el mismo lugar que odié toda mi vida. ¿Y qué aprendiste en la sala de caridad? Augusto miró al techo. Sus ojos estaban hundidos, sin vida. Que la gente pobre que menosprecié toda mi vida tiene más paz que yo. Hay una señora en la cama junto, doña Carmen. Tiene 72 años, cáncer igual de terminal que el mío, pero sonríe, canta himnos, lee su Biblia gastada. ¿Le preguntaste por qué? Sí. Augusto cerró los ojos. Me dijo: porque ya entregué mi vida a Jesús. Gané o pierda esta batalla contra el cáncer. Ya gané la guerra por mi alma. Sabia mujer. Le dije que yo también creía en Dios, que fui a misa cada domingo durante 40 años. Augusto rió amargamente. ¿Sabes qué me respondió? ¿Qué? Creer que Dios existe y tener a Dios en tu corazón son 2 cosas muy diferentes, mijito. Los demonios también creen y tiemblan. El padre Miguel Ángel sonrió. Doña Carmen tiene razón. Santiago 2:19. Augusto abrió los ojos. Padre, dígame la verdad. ¿Es demasiado tarde para mí? El sacerdote tomó la mano consumida de Augusto. Jesús murió entre 2 ladrones. Uno se burló de él hasta el final. El otro, en su último aliento, dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes qué respondió Jesús? Augusto negó débilmente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de pagar tus deudas.
no después de arreglar tus errores, hoy. Pero mis crímenes, los niños envenenados, las familias explotadas. No puedes deshacer el pasado, Augusto, pero puedes cambiar el final de tu historia. Todavía puedes morir arrepentido. Todavía puedes usar tus últimas palabras para confesar, para advertir, para pedir perdón. ¿Cómo? El padre sacó su celular. Graba un video, confiésalo todo. Pide perdón a las víctimas. Advierte a otros empresarios que sigan tus pasos. Yo me encargaré de que llegue a quien debe llegar. ¿Quién me perdonará? Las familias, los niños, México. Quizá nadie, respondió el padre honestamente. Quizá todos te odien hasta tu último respiro. Pero hay uno que te perdonará si tu arrepentimiento es genuino. Y al final, solo su perdón importa eternamente. Augusto miró la cámara del celular. Su reflejo en la pantalla negra era irreconocible, un fantasma de quien fue. Grave, susurró. El padre presionó REC. Augusto habló durante 17 minutos. Su voz era débil pero clara. Confesó todo, los químicos ilegales, los sobornos, la explotación laboral, las 3 toneladas semanales de pan desechado mientras sus empleados comían basura. Los 650 millones de pesos escondidos durante décadas, evadiendo impuestos. Pidió perdón a los 34 niños envenenados, a las 7 familias del basurero, a los 40 niños huérfanos que nunca recibieron el pan que pidieron. Lloró, confesó que el hombre de blanco le había dado múltiples oportunidades de arrepentirse y las rechazó todas por orgullo. Al final, con voz quebrada, dijo: si alguien está viendo esto y es como yo fui, codicioso, soberbio, ciego a su propio pecado, les ruego, no esperen a estar en una cama de muerte para arrepentirse. No crean la mentira de que pueden comprar la salvación o posponer la eternidad. El dinero no compra más tiempo cuando Dios dice que se acabó. Y créanme, se acaba más rápido de lo que creen. Tosió sangre. El padre detuvo la grabación. ¿Lo enviarás?, preguntó Augusto. Esta misma noche. Padre, una cosa más. Dime, el hombre de blanco, ¿lo conoce? ¿Sabe quién es? El padre vaciló. ¿Tú qué crees que es? Yo creo que sé quién es, pero tengo miedo de decirlo en voz alta. ¿Por qué? Porque si es quien creo, entonces desperdicié la oportunidad más sagrada que un ser humano puede recibir. Vi a Dios cara a cara y lo rechacé. El padre no confirmó ni negó, solo dijo: aquellos con ojos para ver, ven. Aquellos con oídos para escuchar, escuchan. Augusto cerró los ojos. Vi, escuché, y todavía elegí mal. Pero ahora, ¿qué eliges? Ahora, Augusto apretó la mano del padre. Elijo arrepentirme, completamente, genuinamente, aunque sea tarde, aunque nadie me perdone, aunque vaya a la tumba odiado y quebrado. El padre sonrió. Entonces has ganado lo único que importa. Augusto murió 4 horas después, no en la suite privada de 2 millones mensuales, en la sala de caridad, en la cama junto a doña Carmen, mientras ella le sostenía la mano y cantaba Sublime Gracia. Sus últimas palabras fueron: vi al panadero, viene por mí, con pan de vida, finalmente puedo comer. Y expiró. El video de Augusto Villalobos se volvió viral. 300 millones de reproducciones en 3 días. La Fiscalía Mexicana, basándose en su confesión, inició investigaciones masivas. Decomisaron las 87 panaderías de Panificadora Villalobos y las transfirieron a un fideicomiso público administrado por la Secretaría de Desarrollo Social. Todas las panaderías fueron convertidas en centros de distribución gratuita de pan para familias de bajos recursos. Producían ahora 5 toneladas diarias de pan fresco sin químicos ilegales. 0 desperdicio. Todo lo horneado
se distribuía gratuitamente. Los 40 niños del Hogar Infantil Providencia recibían 50 kilogramos semanales, como originalmente pidió el hombre de blanco. Las 7 familias del basurero fueron contratadas como empleados con salario digno y seguro social completo. Patricia Morales, la madre de la pequeña Sofía, que fue milagrosamente sanada, se convirtió en la administradora general del programa. En entrevistas, siempre contaba la historia del hombre de blanco que sanó a su hija. Los 34 niños envenenados se recuperaron completamente. Sus familias recibieron compensación del gobierno después de que las investigaciones confirmaron todo lo que Augusto confesó. El doctor Javier Ramírez y el doctor Ernesto Hernández fueron a prisión por soborno y encubrimiento. Roberto Sánchez y los ejecutivos de Panificadora Villalobos testificaron contra Augusto a cambio de sentencias reducidas. El licenciado Cabrera fue arrestado en Panamá y extraditado a México. Cumple 15 años por lavado de dinero. Los 700 millones de pesos en cuentas offshore fueron rastreados, congelados y repatriados a México. Se usaron para crear un fondo de compensación para todas las víctimas de Augusto. Augusto Jr. y Carolina, los hijos de Augusto, dieron una conferencia de prensa llorando. Pidieron perdón en nombre de su padre y renunciaron a cualquier herencia. Ambos dedicaron sus vidas a obras de caridad. La mansión de 85 millones de pesos fue convertida en hogar para madres solteras. Y en la primera panadería que alguna vez fue de Panificadora Villalobos, la original que el padre de Augusto inauguró hace 60 años, se colocó una placa de bronce. Decía: «Aquí un hombre rico rechazó al pan de vida. Convirtió el alimento sagrado en instrumento de codicia, tuvo todo y lo perdió. Pero en su último aliento encontró lo único que importa, que su historia nos enseñe. La soberbia conduce a muerte, la humildad a vida eterna. Nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento, pero no esperes a tu lecho de muerte para buscarlo». 2 años después de la muerte de Augusto, una reportera de Televisa estaba haciendo un documental sobre el caso. Entrevistó a las 7 familias, a los 34 niños, a los ejecutivos, a todos. Al final le preguntó al padre Miguel Ángel: «Padre, en su opinión, ¿quién era el hombre de blanco? En 2 años nadie lo ha vuelto a ver. No hay registros de su identidad. Es como si se hubiera desvanecido». El padre sonrió misteriosamente. «¿Quién dicen los hombres que es?». La reportera rió. «Algunos dicen ángel, otros dicen profeta. Algunos teóricos de conspiración dicen que era un agente encubierto del gobierno». «¿Y tú? ¿Qué dices?». La reportera se puso seria. Yo vi los videos. Lo vi sanar a Sofía, lo vi confrontar a Augusto, lo vi desaparecer sin dejar rastro y...». Bajó la voz. «Yo vi las cicatrices en sus manos. ¿Y? Padre, en mi corazón sé quién era, pero me da miedo decirlo porque suena loco». El padre puso su mano sobre el hombro de la reportera. «La verdad siempre suena loca para quienes viven en la mentira, pero para quienes tienen ojos para ver, ¿volverá?», preguntó ella. «Oh, sí, él dijo que volvería. Pero la próxima vez no como pan humilde a ser rechazado, sino como juez para separar el trigo de la paja». La reportera sintió un escalofrío. «¿Y Augusto? ¿Cree que se salvó? ¿Después de todo el mal que hizo?». El padre miró hacia el cielo. «¿Recuerdas al ladrón arrepentido en la cruz? Vivió toda su vida como criminal. Se arrepintió en sus últimos minutos, y Jesús le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso, no después de pagar tus deudas, no después de sufrir en el purgatorio. Hoy». Pero es justo. Augusto envenenó niños, explotó familias, desperdició toneladas de alimento.
La justicia humana es una cosa, la misericordia divina es otra. Los humanos juzgamos por acciones, Dios juzga por corazones. Y en sus últimas horas, Augusto tuvo un corazón genuinamente arrepentido. ¿Cómo lo sabe? Porque antes de morir, hizo algo que los verdaderamente soberbios nunca hacen. Confesó públicamente, no para salvar su reputación, eso ya estaba destruido, no para escapar consecuencias, ya estaba muriendo. Confesó para advertir a otros, para que su vida, aunque desperdiciada, al menos sirviera como lección. La reportera terminó la entrevista. Pero esa noche, sola en su habitación de hotel, vio de nuevo el video del hombre de blanco confrontando a Augusto. Y por primera vez escuchó realmente sus palabras. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Su celular sonó. Mensaje de su productora. Los ratings del documental están por las nubes. Quieren que hagas una secuela. ¿Dónde está el hombre de blanco ahora? ¿Te interesa? La reportera miró por la ventana de su hotel. Abajo, en la calle, vio a un hombre, vestido de blanco, repartiendo pan a indigentes. Cuando ella parpadeó, el hombre había desaparecido. Sonrió. Respondió al mensaje, no hace falta secuela. Él nunca se fue. Simplemente estamos ciegos a su presencia. Y en iglesias por todo México, en hogares humildes, en hospitales donde moribundos enfrentaban la eternidad, se repetía la misma pregunta. Si el pan de vida tocara a tu puerta, si te ofreciera una última oportunidad, ¿serías como Augusto que la rechazó hasta casi el final? ¿O abrirías la puerta mientras todavía hay tiempo? La historia de Augusto Villalobos terminó, pero la historia del hombre de blanco, esa historia nunca termina, porque él sigue caminando, sigue buscando, sigue ofreciendo pan a los hambrientos, incluso a aquellos que le piden convertir piedras, esperando que algún día alguno finalmente entienda que él mismo es el pan. Y ahora mi última pregunta para ti, amigo, que has escuchado esta historia hasta el final. Si el hombre de blanco tocara a tu puerta hoy, en este preciso momento, ¿qué le dirías? ¿Qué pedirías? ¿Qué confesarías? Porque te aseguro una cosa, él está más cerca de lo que crees, y tu respuesta podría cambiar tu eternidad. Déjame en los comentarios qué has sentido en tu corazón mientras escuchabas esta historia. ¿Te identificaste con Augusto? ¿Con las víctimas? ¿Con el arrepentimiento de último minuto? Tu testimonio podría salvar a alguien hoy. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, nunca es demasiado tarde, pero no lo dejes para después. Nos vemos en la próxima historia. Esta historia está inspirada en testimonios de fe y relatos bíblicos, pero es una obra de ficción creada para llevar esperanza, reflexión y un mensaje de arrepentimiento a quienes la escuchan. Que te sirva como espejo del alma, como llamado a examinar tu propio corazón y como recordatorio de que la misericordia divina está siempre disponible, pero requiere un corazón humilde para recibirla. Si esta historia tocó tu vida, por favor compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir recibiendo estas historias que cambian vidas. Que el pan de vida te encuentre hoy y que no lo rechaces cuando toque a tu puerta.